Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. En edición anterior hemos hablado acerca de los resultados del estudio, el panóptico de la opinión pública en Centroamérica de MIR Consultores, acerca de lo que piensan, sienten, creen los centroamericanos sobre su identidad, sobre la integración centroamericana, sobre la valoración que hacen acerca de la colonia española, de la independencia. Pero hay una pregunta que a mí personalmente me resultó interesante y de esa se desprende este programa. ¿Qué es el patriotismo? Los entrevistados de MIR Consultores, pues, dieron algunas respuestas. MIR resaltó o rescató las 5 principales respuestas de los centroamericanos, pero me parece que, en mi opinión, y ustedes van a opinar también, tienen seguramente sus conceptos acerca de esto, pero en mi opinión no podemos definirlo con una sola cosa, el patriotismo. Más bien es el conjunto de una serie de acciones, sentimientos, compromisos que son mucho más que estos 5 que mencionaron los centroamericanos en este estudio de MIR. Para hablar un poco acerca del patriotismo y los resultados de este estudio de MIR, están con nosotros Jorge Bautista, profesor, educador, universitario, y está también con nosotros Javier Díaz Lacayo, que es analista. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. ¿Qué es patriotismo? Es decir, aquí, yo te digo, yo miro esta bandera, miro estos colores, los miro en la calle y a mí me enorgullece esa bandera. Sí. Me siento, esa es mi bandera. Esto a mí me representa, estos colores, esta franja azul, blanco, con ese escudo en el centro, a mí me representa y me siento fuerte al verla. Es eso que estás mencionando, es una conjunción de identidades. Bien lo identificaste. El patriotismo es el vínculo del individuo con su cultura, su aprendizaje, su calidad de vida, su calidad de convivencia, sus referentes, su simbiosis con el entorno que le permite a él sentirse apropiado y parte. Es un sentimiento de identidad y pertenencia. Por ahí lo diría yo. A ver qué nos dice Jorge. Mira, esta pregunta la hizo Néstor. Gusto en estar en tu programa nuevamente y estar con Javier. La hiciste desde el día que se presentó la encuesta. ¿Qué es esto? Y me dijiste, mira, realmente estamos hablando de patriotismo, pero ¿qué es patriotismo? Oye, me movió el piso. ¿Qué es realmente patriotismo? Porque todos estamos en la idea de que somos patriotas, pero no lo decimos. Entonces por lo tanto es una idea, si quieres, casi pasada, a ver qué es lo que te dice la Real Academia y el resto de diccionarios sobre qué es patriotismo. Y esto lo define de la siguiente manera muy simple: el que ama a profundidad a la patria. Así. Que no dice lo que dice Javier, sino que te va complementando y te dice todo aquel que ama a la patria, obviamente quiere su bien. Y además de que quiere su bien, hay una identidad, hay una cantidad de elementos. Pero yo creo que también, profundizando la idea, es valedero lo que decís vos. Hay diferentes momentos de esa expresión de ese patriotismo. El patriotismo en la guerra es una cosa, el patriotismo en época de paz es otra cosa. Y otro detalle interesante, el patriotismo también tiene que ver con tus capacidades, porque la forma en que yo puedo expresar ese patriotismo es diferente a la tuya, y tiene que ver en el cargo y la especialidad que yo ocupo. El patriotismo de un bucero tendría que ser ese esfuerzo que hace en el común a esta patria que estamos todos para conducir de manera correcta. El funcionario del Estado, pues no robar al Estado, sino que administrar correctamente. El profesor, entonces, educar, porque sabe que tiene la parcialidad de esa información, de ese hacer, que te va formando toda una patria. En el caso de la persona que tiene un negocio, pues hombre, no darle vuelta a la gente. Entonces, el patriotismo me parece, sacando tu misma expresión, que tiene
múltiples expresiones. No solamente tendríamos que dirigirnos al héroe, porque sería, haciendo una equiparación como los santos en la Iglesia Católica, que ya la máxima expresión del heroísmo, que es cuando te entregas, bueno, sos un santo. Pero lo que te llama la religión es, oye, te portaste bien, realmente obedecer los principios, realmente sé empático con la gente, solidario, compartir. Y en el caso del patriotismo diríamos, mira, pues todos podemos colocar un poquito y al fin y al cabo, entre todos, haciendo ese poquito, hacemos una patria grande, hacemos un país grande, pero está llenado de esos fragmentos pequeños, pero con un elemento subjetivo que te va adentro y es el amor a esta patria del que tenemos. Yo creo que es la integralidad, añadiendo, ¿verdad?, la definición que bien ha dicho Jorge, es la integralidad de los factores característicos del territorio, de la población, de la historia, de las costumbres, de las tradiciones y por supuesto del modo de conjugación en el aprendizaje colectivo. Mira, dijo una cosa interesante Jorge e hizo un comparativo que me resulta bien interesante. En términos de fe, nosotros los nicaragüenses principalmente nos identificamos con el cristianismo. En la inmensa mayoría, más del 90% nos identificamos con el cristianismo. Y decía, ser santo es aquel que se entrega o que entrega la vida. Espérame. Dice San Pablo que todos estamos llamados a la santidad. Todos los cristianos estamos llamados a la santidad. Pero ¿cómo alcanzamos la santidad? No solamente martirizándonos por la fe, no solamente, es decir, ese es como el punto máximo, digamos, de la cristiandad. Claro, sí, pero es el cambio de tu vida a una vida regida por lo que manda Dios y lo manda también a través de Jesús, ¿no? Ámenselo amen a Dios sobre todas las cosas y ámenselo unos a los otros como yo los he amado, dice Jesús. Esos mandamientos les doy. Y a partir de ellos es que se desprenden todos los otros mandamientos que deberían de regir tu vida cristiana. Si vos cumplís, sos un santo. Si cumplís todos esos mandamientos. No necesitas martirizarte, no necesitas ser célibe, porque podés en tu matrimonio ser santo. Una buena analogía, sí, la que estás haciendo. Integra. Entonces, a mí me parece que sí. Entonces, ok, vamos a traspolarlo esto ahora al cristianismo, al patriotismo, ¿no? Vos decías patriotismo en tiempo de paz y en tiempo de guerra. A mí me parece que no hay diferencia en uno o en otro momento. A lo mejor hay manifestaciones distintas en uno o en otro momento, pero me parece que el patriotismo es uno único solo. Es decir, ese conjunto de cosas que componen el patriotismo es uno único solo, que se manifiesta de una forma o de otra dependiendo de la época, porque incluso dependiendo de lo que hace. Decían los centroafricanos que el respeto a la Constitución y las leyes es patriotismo. Yo creo que sí. Vos lo mencionaste, es decir, el bucero que cumple adecuadamente con su función, el funcionario público que cumple con su función, el comerciante que cumple con su función y no le da vuelta a los ciudadanos, a los clientes. Es decir, sí. Creo que el orden social, más que porque el constitucionalismo obedece a una etapa determinada en el desarrollo de la nación, pero el orden es un principio un poco más universal y un poco más eterno. Yo considero que la identidad está condicionada por el nivel de información que se tiene del territorio, repito, del tipo de gente. Los países ísmicos, por ejemplo, Centroamérica, los países que tenemos 2 océanos, los países que tenemos la pesca como un atributo para la actividad del desarrollo socioeconómico, tenemos una cultura determinada por esas prácticas, donde hay volcanes, donde hay desiertos, donde hay lagos, se determina la navegación o el rendimiento para ir de un lado a otro. Hay funciones determinantes por el territorio. Pero mira, una cosa, y también por las formas, y también por las formas de respeto a la autoridad, que es lo que en unos casos imponen una tendencia de pensamiento o en otras hay una función un poco más colectiva y democrática. Mira, pero también hay que decir lo siguiente, ¿no? El patriotismo, decíamos, es uno, sí, pero cuando nos referimos a esto es marcar el siguiente detalle. Hay contextos para expresión del patriotismo.
De tal manera que la forma de expresar el patriotismo en época de guerra es uno. Y la forma de expresar tu patriotismo en época de paz, que es construcción, en la otra es más básico, defensa, por lo tanto incluso deja esa otra ¿Activa parte. o reactiva? Entonces, sí, entonces son contextos diferentes y el contexto diferente te plantea formas distintas de poder mostrar ese patriotismo. Ahora, otro detalle interesante, ¿no? Porque creo que es bueno dejar sentado que nuestro comportamiento adecuado en el fragmento y en lo que hacemos ya es ser patriota. El médico, el juez que se intuye correctamente para no repetir una sentencia y ser injusto, ya es una persona patriota. Pero ahora el otro término, ¿y qué es no ser patriota? Y en este caso podemos ver en el 18 de abril lo que acaba de pasar. Cuando viene alguien que está en la patria y vende por un salario y te pagan un salario y das toda la información, incluso pedí intervengan en tu país, oye, ya ese amor a la patria no lo tenés. Y aquí lo que tenés que definir entonces realmente tu amor a quién es. No es al país en que está acá, sino que estás pidiéndole a otro país, estás en una nómina y te volvés un antipatriota. Sí, ¿Ves? fíjate que yo creo que la identidad, yo me voy a casar con eso. Yo voy a tratar de asimilar el patriotismo o el modo del patriotismo a la identidad como una relación del individuo con su patria. Y en esa identidad van construyéndose con prácticas y buenas prácticas y a veces con malas prácticas la identificación de valores sociales. Y en el valor social está la soberanía, en el valor social está la lealtad, en el valor social está el civismo, en el valor social está el bien común, en el valor social está la cultura y la historia. Creo que desde que nosotros tenemos documentación, que es aquella heredada a través del lenguaje articulado y la escritura, o lo dejado en piedra desde nuestros antepasados, funciona como la relación con las buenas prácticas que mantienen esos valores vigentes. Es decir, al principio, la unidad indisoluble del hombre con la naturaleza, la explotación racional de los recursos naturales, la capacidad de explotación, además, de acuerdo a una densidad demográfica. Nuestros ancestros a nosotros nos heredaron aproximadamente una proporción de número de habitantes por kilómetros cuadrados o por uso de recursos, porque fueron identificando cómo se iban expandiendo las poblaciones y las comunidades y cómo donde fueron encontrando, repito, volcanes o lagos o desiertos o mares, océanos, la actividad económica para poderse desarrollar, subsistir, multiplicarse y evolucionar. Todo eso va quedando documentado. Y hay grandes rupturas o grandes hitos determinadas por la invasión colonial, determinadas por la independencia. Hacías un comparativo muy bueno de cuál era la opinión de los centroamericanos, pero ese inconsciente colectivo del centroamericano es porque en una etapa de nuestra historia ya estuvimos unidos, porque fuimos sometidos por igual y logramos empezar un proceso de independencia y después capitalizarlo en cuanto por lo menos a hacerlo de España. Pero en una encuesta sería un poco fuera de lugar pensar que como estuvimos 2 años anexados a México, si en realidad nosotros quisiéramos, o los centroamericanos, o los nicaragüenses, o los salvadoreños, quisieran volver a estarlo con México. Porque hay condiciones determinantes en las prácticas que le dan identidad. Le dan identidad y esos sentimientos. Pero ahí nos metimos a una cosa, espérame, nada más rapidito, solamente para marcar, nos metimos a un tema que es el tema de identidad, que no necesariamente tiene que ver digo no necesariamente, porque sí, posiblemente sí tiene que ver y bastante con el patriotismo, ¿ah? Porque la identidad te debería de llevar al patriotismo. Una cosa que dijo Jorge,
que me parece que es importante. Hay gente que viene y dice, es que yo amo a este país, y como amo a este país, ¿ah? Y a mí Javier Díaz Lacayo, que está en el poder, me cae mal, no lo soporto. Entonces, Jorge, que es de otra nación, me dice, bueno, pues quitémoslo para que vos estés tranquilo, tomá aquí todo yo los reales. Ah, espérate. Ese no es patriota. No es, o parte de la identidad, porque creo que la identidad nuestra, sacando de esa, qué bueno que lo mencionas, nosotros tenemos una identidad anti-injerencista. Voy a ir a la pausa, pero antes de la pausa voy a dejar sobre la mesa. Una cosa importante es el amor al país que te vio nacer. Un determinante importante, un concepto importante del patriotismo es el amor que tenés por el país que te vio nacer, ¿ah? O por el país en el que estás, porque de repente naciste hondureño, pero has vivido aquí en Nicaragua y te sentís nicaragüense, y eso te hace patriota nicaragüense o puede llevarte a ser un patriota nicaragüense. Ok, pero el amor al país es una cosa importante, y ese amor algunos lo han comparado con el amor a la madre. Ah, claro. Entonces, vamos a hacer la pausa, vamos a dejar esta idea aquí para poderla conversar tras la pausa en esta edición Sumando Vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando acerca de patriotismo, de acuerdo a los resultados de la encuesta, el panóptico de la opinión pública, el estudio, el panóptico de la opinión pública en Centroamérica. Los centroamericanos pues aportaron algunas ideas acerca de qué cosa es patriotismo. Una de ellas justamente decía el amor a la patria. Y yo decía, hay quienes han hecho la comparación de la patria y la madre. Más, hay quienes dicen la madre patria, ¿ah? Porque en principio vos a la madre la respetás, en principio estoy diciendo, ¿no? La respetás, la amás, querés que ella se sienta orgullosa, ¿ah? de lo que hace, procurás en la medida de lo posible no darle problemas, más bien le llevas cosas para el agrado, ¿ah? A la madre, etcétera, ¿no? Entonces, en principio, eso se podría traspolar al amor a la patria. Entonces, a la patria vos no le creas problemas. Vos querés que vos te sentís orgulloso de la madre que tenés, de esa patria que tenés, querés que tu patria esté orgullosa de lo que vos haces también, de lo que estás haciendo. La cuidás. La cuidás, la respetás, es decir, todo eso, ¿no? Me parece que esa es una analogía muy bonita, ¿ah? para hablar acerca de otro concepto que suma al patriotismo. Jorge, ¿tenía una opinión ahí? Sí, me parece, bueno, una cuestión, la analogía pues me gusta, y no solamente eso. Ahorita en el caso de la guerra en Rusia, Putin lo que habla la madre patria. Los rusos han hablado todo el tiempo de la madre patria. Acuérdate que la Segunda Guerra Mundial para ellos es la guerra patria. Ahora, yo quisiera tocar un tema antes de que entremos directamente en las encuestas, para que no nos absorba totalmente esta definición. Creo que siempre es bueno aclararlo. Ahora, por la idea traumática que hemos tenido y que lo explica muy bien en su estudio Aldo Díaz Lacayo, que es nuestro referente en la historia, en el análisis a profundidad y del entendimiento de muchas cosas, que espero que en su momento pues, se le den más honores a Aldo Díaz Lacayo, ver que este trauma que hemos tenido en la historia, hemos casi establecido un sinónimo de que patria es solamente esta parte de la defensa de la patria, que es la parte sustancial e importante, pero no hay que perder de vista que también los otros comportamientos forman parte de ese patriotismo. El tener una actividad, el tener una historia a veces tan convulsiva por constantes intervenciones, de repente puede opacar el otro sentido de que hemos venido desarrollando ahorita, de qué es el sentido patriótico del colaborar, del hacer, del construir, y de que cada quien en la posición que se encuentra querramos hacer una patria grande. Desde el mismo agricultor cuando está sembrando, desde el mismo hecho de la identidad cultural, cuando aportás en la cuestión de los bailes, en la cuestión de las obras de teatro, todos construimos una
patria, y es complejo y lleva una diversidad a como diversa es la sociedad. Yo tengo, precisamente, parafraseando a Jorge en cuanto al aporte de Aldo Díaz Lacayo a la patria. Aldo Díaz Lacayo le retribuyó a la patria la interpretación de la dinámica social masiva. Y hablando de la obra de Aldo Díaz Lacayo, hay una que en particular se llama el Congreso Anfictiónico, que es la convocatoria que Simón Bolívar hace a 21 estados americanos que se han emancipado de la colonia española para presentarles un proyecto de unidad con las características particulares de lo que cada uno de esos países concebía como patria y una invitación a la patria grande, que es nuestra América. En ese sentido, Augusto Nicolás Calderón Sandino hace la interpretación en el supremo sueño de Bolívar. Hay que reconocer también que los referentes que han contribuido a una identidad patriótica, nacionalista, constitucionalista, antiimperialista y antiinjerencista están a partir de Bolívar y Sandino en la historia de Nicaragua. Y más adelante, en el estudio de Sandino, se interpreta que hay un latinoamericanismo, un internacionalismo proletario. Solamente quiero conjugar un tema desde donde viene, a partir de Bolívar, pasando por Sandino, pasando por la interpretación de los movimientos que rescatan a Sandino, que es el Frente Sandinista, y establece en su programa histórico la solidaridad entre los pueblos, para venir a caer a lo que hoy nosotros consideramos que tenemos un gobierno que es pro patria y que promueve la articulación regional, el CA4, los tratados de complementariedad en Centroamérica, la integración centroamericana en sí, que es el tema específico de la encuesta. Cuando haces el comparativo con los demás países, cada uno tiene un referente después de su historia colonial, a partir de sus próceres de la independencia. Cada uno tiene un referente en su conversión al republicanismo. Cada uno tiene un referente al siglo XX y cada uno tiene una contribución para la integración centroamericana, generalmente hoy determinada por la evolución del conocimiento de los pueblos, por el crecimiento económico, por la estabilidad social, por la paz y la no violencia, la cultura de paz y la no violencia, y sobre todo por el rescate de las condiciones de los pueblos de origen. Entonces, yo siento que en el argumento del patriotismo, haciendo referencia a Aldo Díaz Lacayo, hay una construcción en el aporte de él al tema que estamos tocando a partir de rescatar la opinión de Bolívar a lo que es cada una de nuestras patrias y las patrias grandes, la interpretación de Sandino de los componentes y los valores de que las características patrias nuestras, el anticolonialismo, el antiinjerencismo, el nacionalismo, la creencia en un poder superior, la parte de la historia del siglo XX, generalmente identificada por luchas sociales, a veces con guerras, la mayor parte de veces con las guerras, luchas sociales, pero que tienen que ver con toda esta conjugación
Tiene que ver en contra de gobiernos militares, tiene que ver en contra de la doctrina Monroe, tiene que ver en contra del injerencismo, tiene que ver en contra de la invasión, tiene que ver en contra de las desventajas en los comercios con Estados Unidos y Inglaterra y otros grandes capitales, y tiene que ver ahora con el desarrollo de las ventajas comparativas de acuerdo a los territorios y las políticas públicas. Mira, agarremos una palabra, ¿no? Porque la encuesta comienza con esa pregunta y quiero anclarme de lo que ha dicho ahorita Javier, y es la palabra latinoamericano. En la encuesta se hacía dos preguntas, si te sentías hispanoamericano o latinoamericano. Y el hispano, la connotación realmente es del habla hispana. Latinoamericano es un sentido mucho más amplio y es lengua derivada del latín. El 75.8% se identifica no como hispano, sino que latinoamericano. Aunque hay declaraciones como el caso del presidente de Colombia que te dice una realidad, el término latinoamericano, aunque amplio, es ya insuficiente porque tenés comunidades de origen africano, tenés comunidades de origen árabe, cuando vinieron los españoles trajeron a la fuerza una cantidad de personas árabes, entonces dice es mucho más amplio. Pero nos anclamos en que el término que realmente por el momento ocupa una mayor cantidad y más amplia es el término latinoamericano, Sí. que es lo que ya estamos utilizando. Nos sentimos y somos, dice la encuesta, nos sentimos y somos en un 76% prácticamente, somos latinoamericanos en llamado a la patria grande, somos la patria grande. Pero fíjese, ese es el mismo resultado del estudio de la identidad, porque en un momento se consideraba que porque la llegada de Colón a América, porque había sido financiada por Isabel de Castilla y por el reinado español, la colonia española, éramos hispanoamericanos. Después nos damos cuenta que lo que representaba la colonia y lo que es el territorio español, su cultura es meramente latina. Y es por eso el hallazgo del latinoamericanismo. Pero más bien principalmente latina, porque es decir, tenés los angloparlantes del continente americano, especialmente en el Caribe. La nueva conjunción es lo que menciona ahora Jorge, que por ejemplo hoy, cuando hablamos de la patria grande, hablamos de Latinoamérica y las Antillas. Y hay que reconocer que las Antillas tienen una enorme proporción africana. Ahora, hay interesante esto por lo siguiente, ¿no? Tal vez si nos han hecho la encuesta hace 20, 30 años, hubiese sido más la tendencia a decir hispanoamericano. Pero hay una cierta migración hacia un sentido más de identidad de América, desde arriba. Y de desprecio también, y de desprecio a España. Y eso coincide, siempre entrando ya de lleno a la parte de la encuesta, cuando hacen la pregunta sobre víctimas y atrocidades de la conquista española acá. El reportaje a nivel general es de 62-63% de rechazo. Realmente vinieron a hacer aquí atrocidades. Y cuando preguntan sobre qué le parece sobre reclamar esto, dicen sí, 63% también dice hay que hacerlo. Coincidente, otro detalle interesante, el mismo porcentaje de rechazo hacia ese tipo de hacer la conquista en Nicaragua se mantiene también igual a la hora que pidan disculpas. En cambio, en el resto de países latinoamericanos, de centroamericanos, varía el porcentaje más, menos. Encontrás un bloque más sólido de la opinión del nicaragüense que te da a entender a qué grado de conciencia política es más sólido en Nicaragua. Fíjate que yo tengo un comentario al respecto, extraordinario tu aporte, Jorge. Y es que Nicaragua tiene en su identidad ahora lo que es la enmienda moral. La enmienda moral es una salida diplomática para seguir avanzando, para no enfrascarse en el conflicto y poder regalarle a las nuevas generaciones el cerrar ese capítulo. Fíjate que algo que muy poco menciona la encuesta con nombre y apellido, porque la encuesta sí refiere a que los países centroamericanos desean poder tener soberanía en cuanto a sus decisiones particulares. Pero así como hubo un temario específico y una opinión específica acerca de la invasión colonial y las
técnicas de sometimiento salvaje a las que nos impusieron. En el caso particular de Nicaragua, tenemos como una constitutiva de identidad del antiimperialismo por no solo haber sido invadidos por los Estados Unidos, los demás países de Centroamérica también fueron intervenidos. Pero a diferencia de estos, Nicaragua fue el único que se rebeló y venció a los Estados Unidos. Y además lo hizo en 2 ocasiones. Primero, con Sandino y su lucha de liberación. Y segundo, en la defensa de la revolución en los años 80. Porque en ese entonces Estados Unidos se enmascara en decir de que en Nicaragua lo que hay es una guerra civil de la contrarrevolución y no que son ellos financiados por el narcotráfico y por el terrorismo quienes están haciendo la agresión. Situación que en la guerra diplomática se les evidencia, se les desenmascara y se les vence. Y aún así, cuando hay un juicio que los coloca para indemnizar económicamente por los daños realizados, no pueden hacer nada por los muertos, pero sí por los daños hechos a la economía del país. En Nicaragua el mayor sentimiento era que por lo menos debería haber un elemento de enmienda moral, para que precisamente ese sea el regalo que le demos a las generaciones venideras acerca de nuestro valor antiimperialista y nuestro valor antiinjerencista. Ahora, otro detalle interesante, siempre en la encuesta, tratando de leer cifras sobre esto, y es lo siguiente: cuando preguntan el conocimiento de los próceres, a mí realmente me sacó de la lógica cuando encontré el rechazo a la conquista por parte de Guatemala es elevadísimo, ¿no? Y es que hay muchas comunidades indígenas, que significa un sentimiento de rechazo. Pero cuando pasan a la pregunta, conocimiento de los próceres, el asunto baja porque hace la pregunta, conoce los próceres, conoce 3, 4 próceres, conoce 2, conoce 0. Entonces, el porcentaje último, si conoce 1 o conoce 0, es de un 77% en Guatemala. Es decir, la población, 77% a lo sumo conoce 1, 2 próceres y no conoce más. La población es franca con eso. Un porcentaje que a veces se asimila igual, con un mínimo de diferencia, en Costa Rica. Costa Rica maneja el mismo desconocimiento del 75% que no conocen más allá de 2 próceres. Pero en el caso de Nicaragua, esto tiene un vuelco completo. El 98% de la población, vuelvo a caer en la figura de Aldo Díaz Lacayo, que son como los responsables intelectualmente de haber dado la información a la población constante en estudio y en publicación, pues ese 98.9% conocen de 3, 4 y más próceres. Ahora, ese grado de conocimiento vuelve a ser la separación entre un sentimiento y conocimiento. En Nicaragua existe ese matrimonio a la par de un conocimiento de los próceres y un sentimiento en favor de los próceres. Sí. Eso no está así en Costa Rica, eso no está así en Guatemala. Y no solamente... fíjate que a mí me llama la atención una cosa interesante. Es decir, porque no conforme con los resultados de la encuesta, le pregunté yo a alguien que estuvo en Honduras hace mucho, mucho tiempo, ¿quiénes son los próceres hondureños? ¿De quiénes vos te recordás como prócer hondureño? Mentira, me dijo. Morazán. Es decir, y me empezó a dar la lista de esos mismos que aparecen ahí. Es decir, el trabajo de la escuela en Honduras ha sido importante, porque si te fijas en la encuesta en Honduras también hay un conocimiento muy importante. Y del contrato social, la escuela del contrato social. De los próceres, entonces, y mencionan a la Empira, que mira que no hay en Guatemala o El Salvador un prócer indígena, ni en Costa Rica hay un prócer indígena. Voy a cerrar ahorita, para irme a la pausa, pero nada más quiero recordar yo aquí a este señor, patriota nicaragüense, que no se manifestó en la guerra, o por lo menos no en la guerra violenta, en la guerra con armas, sino llevando honor y gloria a su patria, porque él nunca
dejó de reconocerse nicaragüense. Sí, aunque los argentinos decían que era argentino y los chilenos decían Pero que era ellos pueden chileno. decir lo que quiera. Él nunca dejó de ser nicaragüense y nunca renegó de ser nicaragüense. Todo el tiempo él dijo que él era nicaragüense. Todo el tiempo, todo el tiempo. Los salvadoreños pueden decir que porque se casó en El Salvador, los costarricenses pueden decir que porque estuvo con una costarricense, los colombianos, los chilenos, los argentinos, los mismos españoles pueden decir lo que quieran. Él nunca rechazó ser nicaragüense y nos dejó una cosa, un pensamiento que a mí me parece extraordinario, que lo vemos desde la escuela. Si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Es también un prócer. También un Es un prócer, es un héroe de la nación, es un prócer de este país que no se manifestó necesariamente en la guerra violenta. Hacemos pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus, en esta conversación que está provocada por los resultados del estudio de MIR Consultores, el panóptico de la opinión pública en Centroamérica, a propósito de las festividades patrias, ¿no? Efectivamente, mencionaba yo que el nicaragüense más conocido, el más reconocido y además orgulloso de ser nicaragüense es Rubén Darío, que nos deja esa máxima: si la patria es pequeña, la patria uno grande la sueña. 99.5% de los nicaragüenses conoce a Rubén Darío y un 97.7% se siente orgulloso de él. No hay en todos los otros centroamericanos, próceres centroamericanos, un número semejante. Ninguno. Este es el prócer que más se reconoce en su país. Mira, es interesante ese porcentaje que estás dando, porque a reglón seguido viene la figura de Sandino, con una diferencia, porque dice 97.9, hay prácticamente una diferencia de 1.5, pero el primero es la independencia cultural y el segundo es la independencia en la parte de la soberanía. Son complementos. Y ese 99.5 y 97.9 definen de alguna manera los valores, la identidad como nicaragüense, pero reglón seguido, unos 2, 3 puntos abajo, está otra figura, Carlos Fonseca, que a pesar de que funda un partido y todo lo demás, sin embargo, lo conocen, y no solamente eso, sino que el término de 91.7 en Carlos Fonseca, de que también se sienten orgullosos, digamos que sale más allá de una simple opción partidaria, que es importante, sino que cubre más esta dinámica. Otro detalle importante en esto es lo siguiente: Sandino es de una época y la continuidad es Carlos Fonseca de otra época. Y en los tres casos, Rubén Darío a inicios del siglo XX, Sandino en la lucha de la soberanía y Carlos Fonseca en la continuidad de esta parte, son porcentajes superiores al 91% y define no solamente etapas de Nicaragua, etapas del ser nicaragüense, etapas de los valores, y me parece que es importante. Ahora, el resto, Miguel Larrainaga, Benjamín Celedón, Emmanuel Mongalo, siempre van arriba del 90%. Es que en Nicaragua es donde más se conocen los próceres, ¿no? Para el caso de Nicaragua. Y a mí me parece que es el conocimiento de la historia, el conocimiento de quienes han hecho historia, que en este caso son los próceres, ¿verdad? Entre los cuales, quiero decir, no están Nicaragua y Dirian Gen, y deberían de estar. Me parece a mí que deberían de estar, por cuanto también son próceres de este país, es decir, han ayudado a hacer la historia de este país. Nicaragua y Dirian Gen. Fíjate que solamente Honduras tiene a un cacique indígena entre sus próceres, aunque ya están en la constitución nuestra. Sí. Nicaragua y Dirian Gen no aparecen mencionados aquí. Pero todo este conjunto de cosas hacen que nos sintamos orgullosos de ser guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, costarricenses. Quienes menos están orgullosos de ser, de acuerdo a los resultados de este estudio, son los hondureños, pero en niveles altísimos. El 95.1 de los hondureños está orgulloso de ser
hondureños de los entrevistados, ¿no? En Nicaragua el 97%, 97.9%, que es el porcentaje más alto, seguido por El Salvador, perdón, por Guatemala con el 97.3% y El Salvador con el 96.4%. Yo creo que eso tiene que ver con los paradigmas, y los paradigmas como las inercias sociales. Hay que ver que Nicaragua rompe su paradigma y su inercia social a partir de la Revolución Popular Sandinista. Y es el triunfo de la Revolución Popular Sandinista quien le reconoce a Carlos Fonseca Amador su papel como jefe de la revolución. Y lo hace a través de ser el caído, parte de la etapa de eslabón entre la lucha de Sandino y el nacimiento del Frente Sandinista. Creo que la mayoría de personas que todavía estaban vivas, incluyendo a Aldo Díaz Lacayo, en ese entonces tenían que reconocer la labor y darle la inmortalidad a Carlos Fonseca, los muertos que nunca mueren. Creo que en la medida en que ha pasado el tiempo y que están en otro plano de vida, la historia va a enmendar, como bien lo había dicho Jorge, y el mismo contrato social, la labor de Rigoberto López Pérez, de Raudales, de Santos López, de Aldo Díaz Lacayo, como complemento a ese intervalo histórico del cual fue parte Carlos Fonseca. Y por supuesto, más adelante, es imposible obviar el papel de Daniel en la historia de Nicaragua. Y sobre todo, el papel de este gobierno, el papel de Daniel, el papel de Rosario en la historia de Nicaragua. Porque a mi manera de ver, han puesto la identidad, la dignidad, el bien común al servicio de la población. Y lo han traído como parte de su memoria cotidiana. Lo han traído como parte del contrato social. En la defensa de la soberanía, la conservación de la paz, que es innegociable, la búsqueda del desarrollo humano, el emprendedurismo y la inclusión, ya son atributos que van más allá de una categoría política en este país. Ya pertenecen a los atributos de patria, en mi manera de ver. Ahora mira, una cosa que vos mencionaste, inmediatamente que hablabas de Darío, hiciste una anotación que también está en la encuesta, y es sobre muy orgulloso de este personaje. En las preguntas más adelante aparece quién se siente orgulloso del país, de ser nicaragüense, de ser hondureño, etc. El porcentaje más elevado lo tiene Nicaragua. El 97.9, casi el 98% de nicaragüenses es el más alto a nivel centroamericano que se siente orgulloso de ser nicaragüense. Esa cuestión sigue siendo un elemento sólido en el comportamiento nicaragüense, que no es tan variable. Logramos ver en el resto de temas de Centroamérica que hay mucha variante, y eso lo vuelvo a repetir, mucha variante de subida, bajada. El nicaragüense siempre se mantiene en la parada alta. Como son las siguientes preguntas de la integración centroamericana, se da la impresión, por el resultado de esta encuesta, que es más apto a favor de una integración el nicaragüense que el resto del país centroamericano. El nicaragüense dice más el sí, en porcentaje mayor, queremos la integración, queremos la identidad, queremos trabajar en conjunto, y el resto de países vienen más atrás. Sí, yo considero... Pero es que ¿sabes qué es lo que pasa? Con esto del orgullo, es decir, somos orgullosos de ser guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, costarricenses. Sí, pero somos orgullosos de ser centroamericanos. Tal vez ahí hizo falta esa pregunta. Somos orgullosos el comentario de ser que quería hacer yo. Sí. Fíjate que sin ser soberbio, yo siento que la opinión correspondiente a los encuestados nicaragüenses, estamos más conscientes de que tenemos un modelo que es más referente encima de los demás países. Porque cuando se tocan los temas aislados en esta y en encuestas anteriores, en los comparativos centroamericanos, la opinión de los centroamericanos estaba a favor de la paz,
está a favor de la estabilidad, está a favor del crecimiento macroeconómico, está a favor de la protección de sus bienes de comercio y de producción, está a favor de la equidad, está a favor de la promoción social y de la protección de sus sectores vulnerables. En ese sentido, Nicaragua tiene serias ventajas comparativas, porque tenemos 15 años de estar experimentando y desarrollando un modelo que nos ha traído hasta donde estamos. Y si lo ves en el punto de vista, además, atractivo para los demás países de la región, solamente hay que ver cuántos hermanos centroamericanos hay viviendo en Nicaragua, cuántos están invirtiendo en Nicaragua y cuántos consideran que Nicaragua es un país de oportunidades. Un modelo, no ir a la pausa, Jorge, para no dejarte a medio hablar, a media palabra. Pero solamente digo, este modelo del cual estás hablando, no somos egoístas y lo queremos compartir además, porque esa es una cosa importante, queremos que los otros tengan el bienestar que estamos logrando, queremos que los otros también lo tengan. Justamente en Moscú, en la reunión interparlamentaria, creo que fue, en representación de Nicaragua, se decía, nosotros queremos que haya, a partir de Nicaragua, acceso a los mercados, acceso al comercio, con países como Rusia y otros, y ser nosotros los que ayudemos a los centroamericanos a hacer eso. Vamos, hacemos la pausa, regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Esto que hemos estado conversando acerca de los sentimientos, el conocimiento, la identidad misma, es decir, la definición de los centroamericanos, lleva, como decía Javier, al meollo de todo este asunto, que es hablar de la integración. Yo les decía, una cosa es lo que sentimos, el orgullo como por nuestras naciones, cada uno, pero no sé qué tanto esté el orgullo como centroamericano, ¿verdad? Y tal vez podríamos nosotros sacar algunas conclusiones en base a lo que respondieron en este estudio los centroamericanos sobre la integración. Porque la integración se está viendo en el sentido, y me parece que es correcto verlo en el sentido de fortaleza, ¿verdad? Que nos pueden traer bienestar a las naciones. Me parece que esa es una visión bastante correcta. En este mundo que se está conformando de multipolo, vamos a responder mejor como un bloque que como países pequeños, solo cada uno, me parece. Sí, mira, dos cosas. A nivel general, ya son las últimas preguntas que hace la encuesta. Que aceptan que parte de esta integración, lo que se podría llegar a concordar es una libre circulación, uno. Segundo, libre comercio entre los países. Hay ciertos detentes que dicen ellos pues, que tendría que verse con más cuidado como la integración de la moneda. Y eso, incluso el BRIC, la moneda, para unirla nos vamos con más cuidado. Pero hay puntos que sí los podemos unir a nivel general y que de hecho nos benefician. El comercio, las finanzas, el tránsito migratorio. De hecho, creo que en algún momento platicábamos y me decía Néstor que en la práctica varias de estas cosas ya varias de estas cuestiones del pasaporte ya solo cambia el país, pero está Centroamérica en lo que se refiere desde Guatemala hasta Nicaragua. Me salto un punto porque ya sé que nos queda ya poco tiempo, pero lo dejo ya metido en esta palestra y es lo siguiente. Si bien todo lo hemos hablado a nivel positivo, hay un ítem que lo miraba con preocupación en el caso de Nicaragua puntualmente porque es el más pequeño o el de índice menor. Cuando preguntaban, se asistieron a las actividades culturales, las festividades patrias, etc. El 45.3% de los nicaragüenses dijo que sí, que es el índice inferior de todo Centroamérica. Yo quiero pensar en este caso que posiblemente esto tenga que ver. Si la encuesta se hizo más en Managua, ese es un dato que no lo sabemos, no está dicho en la encuesta, y que tenga que ver con la dispersión de Managua, que está totalmente, y que las actividades de Días Patrios las centralizan más en la parte de la plaza.
Pero ese resultado así te plantea ya un cuestionamiento. Pero recordó una cosa, Jorge. Aquí está el desfile nacional, pero están los desfiles municipales y los desfiles locales, además. Es decir, los colegios desfilan en su localidad, no necesariamente en el municipal. Y no necesariamente en el municipal, sino que también en el nacional. Yo te voy a decir, a mí me tocó una experiencia extraordinaria con la banda de guerra y la banda rítmica del Modesto Armijo hace unos años. Fuimos a Bonanza, y Bonanza, el estadio se llenó y me decían, como solamente cuando juega la Costa se llena de esta manera el estadio. Y eso es decir bastante, en Bonanza. La gente estaba tirada al estadio para ver al Modesto Armijo desfilar en el estadio. ¿Ah? El Modesto, lo estoy diciendo hace varios años, ¿ah? Porque era colorido, rítmico, musical, etc. ¿Ah? Entonces, a mí me parece que sí hay participación, pero ¿quiénes participan? Principalmente los que tienen hijos en edad escolar. Vamos nosotros a San Jacinto, por nuestra cuenta. Vamos a San Jacinto. Poco. A mí me parece que poco. Vamos a, no sé, al Coyotepe. Difícilmente. Vamos al tema sin perder la línea sobre lo que estamos platicando en eso mismo. Demos por valedero lo que vos estás diciendo porque de hecho pasa. Sin embargo, la encuesta sigue siendo 45.3 y es el más bajo. Incluso a nivel de turismo es el más bajo turismo local. Pienso lo siguiente, ¿no? Que si esta encuesta está dando este resultado, lo que tendría que hacerse es centralizar menos las actividades y en el futuro ver si se puede llevar más a los barrios, que haya siempre una actividad central y que está bien, pero que no está conglomerando a la mayor cantidad de la población. Y dejar, por ejemplo, que existan siempre actividades de festividades patria, en los días patrios, que se puedan hacer en la zona. De tal manera que si la encuesta vuelve a preguntar en ese momento, te va a decir, sí, anduve en actividades patrias porque hubo en mi sector una actividad patria y posiblemente esa encuesta pueda subir. Creo que es un punto que tenemos de fragilidad, ¿no? Y por eso lo quería mencionar, en tanto todo lo hemos hablado en positivo y decimos, no, pero hay un eslabón que ahí está faltando y que habría que cuestionarse. Si lo tuyo o lo que has dicho es valedero, entonces, ¿qué es lo que está dando como resultado en esto? Te digo, me parece que el tema urbano y el tema de... recordar también lo siguiente, Jorge, nosotros somos el único país que tenemos dos festividades en septiembre, el 14 y el 15. El resto de las naciones centroamericanas solamente celebra el 15 de septiembre. No sé, me parece que ese es el único día que queda libre. Aquí en Nicaragua ya el día anterior lo tenemos libre y si es cercano al fin de semana se convierte en un puente que mucha gente aprovecha para ir a ver a la familia, ¿verdad? Porque resulta que no son del lugar en donde están trabajando, entonces se van a ver a la familia. La gente que sale de Managua, por ejemplo, y va para los departamentos a ver a la familia, aprovecha para ir a ver a la familia, o se van de paseo. ¿Ah? Sí. Además, creo que el contexto de la pregunta, por el tema, es los días, las festividades patrias de esos días, asociados a la primera acta de independencia. Pero hay que recordar que en Nicaragua nuestras actividades relacionadas a la patria, a nuestra historia, a nuestra revolución, hoy día estamos conmemorando un héroe nacional que es Benjamín Celedón, son muchísimas más. Yo quiero añadir en el concepto de la integración que esta obedece más a la libre circulación, como dice Jorge, pero en una absoluta prevención, repito, a lo que es el modelo de Nicaragua, de la prevención del crimen organizado, del narcotráfico, de la trata de personas y de órganos y de otro tipo de delitos entre fronteras. Creo que los centroamericanos estamos a favor de una integración que proteja las fronteras de ese flagelo externo. Segundo, creo que tiene que ver con el balance de la explotación de los recursos naturales, sobre todo los marítimos, que es entender
que aun siendo integrados, que se integren también las políticas de conservación y de los recursos. Considero también, además, que hay un interés mayor en estandarizar los documentos que ya están hechos tesis en cuanto a nuestro origen como poblaciones de origen y de los eventos que han sido parte, referentes en la historia común. Y también creo que sería interesante para los centroamericanos, o que es interesante, una visión a futuro tomando en cuenta el desarrollo humano. Creo que los demás países centroamericanos, a diferencia de Nicaragua, tienen una brecha entre la población más beneficiada o con riqueza y la gente pobre. Creo que solamente Nicaragua tiene un plan especial que prioriza el combate de la pobreza y la erradicación de la pobreza. Y son planes, decíamos, que queremos compartir. Jorge, ya para cerrar. Bueno, mira, a nivel general, ya en la parte última, la tendencia de la encuesta centroamericana a la Unión es general. Sí, ya hay. Y en esto sobresale Nicaragua, más apto para hacerlo, pero ya hay un terreno positivo. Y quiero conectar esto con lo que dijo Laureano en esta posibilidad de ser una plataforma para el desarrollo económico en la tarjeta MIR, en la cooperación con China mismo, en la venta de buses. Creo que se está dando el escenario para que cooperaciones y enlaces de Nicaragua con países como China, como Rusia, puedan ahora realizarse a nivel centroamericano, porque hay una actitud positiva desde el punto de vista político, de gobierno y de población, a poder ser esa plataforma de integración. Creo que vamos avanzando en eso y los datos te lo van demostrando. El mismo desgaste de Estados Unidos te va demostrando de que ya no está para imponer esto, y esto nos podría traer mucho mayores beneficios a nivel de desarrollo económico. Bueno, quiero agradecerle. Ya no tengo tiempo, bueno. 2 veces me han salido el productor diciéndome, así que quiero nada más agradecerte, te voy a tener que cortar. Muchas gracias, está Javier. Bien, siempre la cooperación con los otros países que sea con el parámetro de la dignidad. No hay que confundir que nuestras relaciones con las nuevas potencias ponen en riesgo nuestra soberanía y nuestra dignidad. Gracias, Jorge, gracias a Javier, gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.